Amén. Qué bueno es. Díganme si ustedes no anhelaron y desearon estar en la casa del Señor hace unos 2, 3 o 4 meses atrás. ¿Saben ustedes que cuando nosotros estábamos haciendo el programa, el culto de manera virtual, y yo veía las imágenes con las que comenzamos el culto, esas tomas que se hacen aéreas de nuestro templo, y luego entrando las cámaras y grabando el templo, el altar, las bancas, yo sentía mucha nostalgia de no poder estar aquí adentro en el templo, aun cuando estábamos haciendo el culto aquí al lado, en el salón adjunto, pero yo sentía esa nostalgia de no poder estar en el templo. Entonces, ¿cómo no voy a darle gracias al Señor hoy día que podemos estar presencialmente en nuestro templo? Y también yo pensaba, hermanos, ¿qué dolor habrá sentido el pueblo de Israel cuando le destruyeron su templo en el 587 a.C.? El rey Nabucodonosor, hermano, destruyó y devastó todo Jerusalén y destruyó el templo. ¿Saben ustedes que el Salmo, cuando habla de que junto a los ríos de Babilonia ellos estaban tristes y no querían cantar, y sus opresores le pedían que cantaran, que tomaran los instrumentos y que cantaran, y ellos decían: se me pegue la lengua al paladar si yo cantara lejos del templo y del altar de Dios? Y yo pensaba cuánto sufrieron ellos. Hubieron generaciones de israelitas que nunca conocieron el templo, que nacieron y murieron sin conocer un templo, porque pasaron muchos años para que lo reconstruyeran otra vez. Entonces, estar aquí en el templo es una verdadera bendición. Y yo creo que ese anhelo tiene que estar en todos nosotros, en todos los que estamos aquí, pero también los que están en casa. Así es que tiene que estar ese anhelo. Bien, octubre, mes de la Reforma, ustedes lo saben. Hablamos del mes de la familia y hablamos del mes de la Reforma también. Y yo quiero compartir un texto. El libro de Romanos es un libro muy importante para el mes de la Reforma, para el texto de la Reforma. No se olviden que fue el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, la que tocó el corazón de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Juan Wesley, de San Agustín. El libro de Romanos es un libro extraordinariamente poderoso por las palabras que están contenidas allí. Y yo quiero que ustedes me acompañen en esta tarde a compartir acerca del libro de los Romanos. Y vamos a comenzar con un texto bíblico que está en Romanos capítulo 2, verso número 4. Romanos capítulo 2, verso 4. Lo tienen ahí en las pantallas, o si quieren leer su Biblia lo pueden hacer también. Dice así: ¿o tienes en poco? Aquí hay una pregunta. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Esta es una pregunta que está haciendo el Señor aquí a los judíos, a su pueblo. Voy a leer otra vez la pregunta. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Estas son las palabras de la boca de Dios en la mano del apóstol Pablo. El apóstol Pablo las puso por escrito, pero es del corazón de Dios donde esta pregunta se hace. Y estoy acordándome ahora mismo, yo creo que más de alguna vez usted le ha dicho a alguno de sus hijos o hija: hijo, hija, mira todo lo que te he comprado, mira todo lo que te ofrezco, mira todo lo que te doy. Y tú a veces lo miras en poco, lo miras en menos el esfuerzo de tus padres, el esfuerzo que hago yo. Yo creo que en algún momento, cuando los niños no valoran del todo lo que los padres le dan, yo creo que los papás le han hecho esa pregunta a los niños también. Y es lo que el Señor le está preguntando a su pueblo en esta hora. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, refiriéndose a la bondad de Dios, tolerancia
y paciencia, ignorando que la voluntad de Dios te guía al arrepentimiento. Eso está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Lo que nosotros tenemos aquí es un ejemplo de divina condescendencia, que el Señor razone con los hombres y le haga esta pregunta. Si el Señor no tendría por qué preguntarnos nada a nosotros, no necesita preguntarnos nada, pero Él nos está haciendo esta pregunta. Y no es la única pregunta que Dios le hace a su pueblo. En Isaías capítulo 55, en el verso 2, hay otra pregunta que el Señor hace a través del profeta Isaías a su pueblo también. ¿Y cómo dice esa pregunta? ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Dios le está haciendo una pregunta también en el profeta Isaías a su pueblo allá en el Antiguo Testamento. Dios no tendría por qué hacernos preguntas a nosotros. Él es Dios soberano. Pero también en Jeremías capítulo 3, verso número 4, el Señor Dios le pregunta a su pueblo otra vez: a lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud? El Señor otra vez le está preguntando a su pueblo. Hermanos queridos, en estos pasajes nosotros encontramos que el Señor se baja a nuestra condición para preguntarnos, y a través de esas preguntas hacernos reflexionar sobre nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestro proceder. El Señor nos confronta, nos desafía a través de estas preguntas para que nosotros tomemos conciencia. En este pasaje que yo leí de Romanos 2:4, Pablo se dirige concretamente a los judíos. Si ustedes leen el capítulo completo, el capítulo 2 de Romanos, se van a dar cuenta que Pablo está confrontando aquí a los judíos. En el capítulo anterior, en el capítulo número 1, Pablo ha descrito la condición del mundo pagano. No a los judíos, solo al mundo pagano en el capítulo número 1. Este mundo pagano que se encuentra bajo la condenación de Dios. Eso es en el capítulo número 1. Los judíos estaban completamente de acuerdo con lo que dice el capítulo 1, de acuerdo a la situación de los paganos. Es más, los judíos dicen: estamos de acuerdo con esa condenación que se les hace a los paganos. Jamás ellos iban a considerar por un momento siquiera que ellos se encuentran en la misma condición de los que son paganos, a quienes Pablo les habla en el capítulo número 1. Los judíos miran de lejos diciendo: claro, es así, como dice el capítulo 1, todos ellos están condenados. ¿Y saben por qué? Porque los judíos creían que ocupaban una posición privilegiada, porque Dios podría ser juez de los paganos, pero era el protector especial del pueblo de Dios. Y ellos se consideraban el pueblo de Dios. Así es que bien que Dios juzgue a los paganos, pero a nosotros los judíos, Él es nuestro protector y Él nos da el privilegio de ser su nación escogida. Pero en este capítulo número 2, Pablo le está diciendo a los judíos que ellos son tan pecadores como los gentiles, que no hay ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, y que ellos, cuando condenan a los gentiles, se están condenando a ellos mismos, porque Dios los va a juzgar también, no sobre la base de que ellos son herederos de Abraham, sino sobre la clase de vida que llevan. ¿Saben que hay personas que nacieron en el Evangelio y consideran que tienen delante de Dios una condición especial porque nacieron en el Evangelio y porque sus padres son cristianos y fueron a la iglesia desde pequeñito? Entonces, como que Dios con ellos tiene que tener un trato diferente al que tiene con el resto de los paganos, de los gentiles, de los que no son cristianos. Los judíos pensaban así. Y el apóstol Pablo les dice: ¿sabe?
El juicio de Dios no tiene que ver con tu herencia racial, que seas judío o no judío. El juicio de Dios tiene que ver con tu comportamiento y con tu forma de vivir. Y el apóstol Pablo dirá algo más. Dios es paciente con el pecador. Tiene misericordia del pecador. Pero eso no debe ser motivo para abusar de la misericordia de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos en este capítulo 2 de Romanos. Quiero tocar 3 puntos sobre el tema de hoy. Primera cosa, vamos a honrar la paciencia y la benevolencia de Dios. Vamos a honrar la paciencia de Dios. Vamos a honrar la benevolencia de Dios. Porque la paciencia y la bondad de Dios se manifiesta en nuestra vida en varias formas, hermanos queridos. La primera forma la encontramos en el Salmo 78, verso número 38. La bondad de Dios soporta nuestros pecados pasados. Dice el Salmo 78, 38, mas Él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Su paciencia nos soporta al presente. Eso significa, hermanos queridos, que Dios nos ha mostrado su bondad y su paciencia porque ha perdonado nuestros pecados. Y dice el Salmo 103, en el verso número 10 también: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. De tal manera que la bondad y la misericordia y la paciencia de Dios se ha manifestado a nuestra vida, perdonando todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. La paciencia de Dios se considera también para nuestra vida, hermanos queridos. Primero, es paciencia y es bondad de Dios por el Dios misericordioso. Es que Dios no podría actuar de otra manera, porque Él es un Dios misericordioso. Él, que es omnisciente para ver todos nuestros pecados, y Él que es poderoso para castigarnos, sin embargo, Él ha decidido soportar con amor al pecador. Pero Él podría haber actuado de otra manera. El Salmo 145, verso número 8 dice: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Él podría haber actuado contra nosotros con su poder, con severidad, con ira, pero Él ha preferido hacerlo con misericordia, queridos hermanos, con clemencia y compasivamente. Lo otro, nosotros somos los que recibimos esa caridad y el amor de Dios. Nosotros los seres humanos, que somos culpables según la Biblia, que somos insignificantes, que somos provocadores e ingratos con Dios. A nosotros Dios nos ha dado su clemencia y su bondad. Génesis 6:6, fíjense lo que Dios opina del ser humano. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esa es nuestra condición. Eso es lo que los seres humanos somos. Y Dios lo conoce y Dios lo sabe. Él se arrepintió de habernos creado por la maldad que hay en nosotros. Pero aún así, Él decidió tenernos paciencia, ser bondadosos con nosotros y en general con todos los seres humanos. Pero lo que el apóstol Pablo está enseñando, no te aproveches de eso. No abuses de la misericordia de Dios, porque toda misericordia tiene un límite y en algún momento eso se termina.
El Señor conoce nuestra condición de pecadores. Y estoy hablando principalmente para aquellos que miran con indiferencia el amor de Dios o la gracia de Dios. Tal vez no haya alguno de ellos aquí entre nosotros, porque siempre estamos pidiéndole perdón a Dios, porque sabemos nuestra condición de vida. Pero hay otros que tal vez me están mirando ahora mismo o me verán en la semana esta reflexión. Y a lo mejor a alguno de ellos le tocará el corazón y pensará, es que yo me he comportado así. Yo he sido indiferente con Dios y hasta me he aprovechado de su misericordia. ¿Cuál debe ser la actitud entonces que nosotros debemos tener frente a la bondad de este nuestro Dios? Nosotros, hermanos queridos, debemos responderle al amor de Dios con amor también. Con amor y con gratitud. A menudo Dios nos perdona. Y aunque los pecados sean muchos, sean graves, presuntuosos y repetidos, el Señor nos perdona una y otra vez. Malaquías capítulo número 3, verso número 6, dice el Antiguo Testamento: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias a que Dios no cambia, Él tiene una actitud de amor y de misericordia hacia nosotros. No hemos sido consumidos. Entonces, primera cosa, honremos la paciencia de Dios. Honremos la benevolencia de Dios. Seamos conscientes de que el amor de Dios se derrama sobre nosotros. Pero hay un segundo punto también de los tres que quiero considerar. Consideremos la respuesta del ser humano a la paciencia y a la benevolencia de Dios. ¿Cuál debería ser la respuesta del ser humano frente a eso, hermanos queridos? Saben, hay muchos que consideran la paciencia y la benevolencia de Dios como algo natural. Es decir, ellos piensan que Dios está obligado a soportarnos y a perdonarnos. Hay hijos que cuando son pequeños sienten que los papás tienen la obligación. Y a veces cuando uno es niño le dice a los papás, bueno, esa es obligación suya. Y nosotros a veces, o los seres humanos a veces creen que Dios tiene la obligación de perdonarlos. Tiene la obligación de tenerles paciencia. Tiene la obligación de tenerles benevolencia. Segundo, muchos consideran esta paciencia y benevolencia de Dios como un motivo para quedarse sin hacer ningún cambio en su vida. Y eso va endureciendo su corazón cada día más y se ponen más incrédulos, con más presunción y con más pecado. Sofonías, en el capítulo número 1 y el verso número 12, refleja esta actitud. Acontecerá en aquel tiempo, dice Sofonías, el profeta, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Fíjense en la actitud que hay aquí. Y el profeta Sofonías dice en el nombre del Señor, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Es decir, voy a mirar detenidamente y detalladamente y voy a castigar a las personas que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni hará mal. Es decir, sigo tal como estoy porque finalmente Dios no hará nada. Se va en puras amenazas, se va en puras promesas y finalmente no hace nada. Y si Él no hace nada, ¿qué interés podría tener yo en cambiar de actitud? Saben, hay mucha gente que va por la vida
pensando de esa manera. Y por eso es que no cambian de actitud en su corazón y siguen exactamente igual, pensando así. El Señor dice, pero no hace, así es que me quedo igual. Y hay muchos que consideran la paciencia y la benevolencia de Dios como argumento para desafiarlo a Él. Segunda de Pedro capítulo 3. Verso número 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Personas que dicen: ¿y dónde está la promesa? Promesas que Él hace y que nunca se cumplen. Entonces su vida es de reposo, de conformidad, de no querer cambiar y de no querer actuar, porque en su corazón están siempre pensando: no pasa nada, no importa, Dios dice pero no pasa nada. Es como un padre que promete pero nunca cumple, amenaza pero nunca cumple. Hay mucha gente que piensa de esa manera, mis queridos hermanos. Primero, honremos la paciencia y la benevolencia de Dios. Segundo, consideremos la respuesta del ser humano a esa paciencia y a esa benevolencia. Muchos han respondido al amor y a la paciencia de Dios con indiferencia, con desafío delante de Dios. Y tercer punto para terminar: consideremos lo que dice su palabra seriamente. Dios no es duro e impaciente. De otro modo, Él nos habría ya destruido. Dios no es duro, no lo es, y tampoco es impaciente, porque de ser así Dios nos habría puesto la mano hace mucho tiempo. Segundo, pero continuar ofendiéndole es una crueldad con Dios y es desastroso para quienes no lo toman en serio. Nosotros y esta humanidad y esta sociedad en la que vivimos hoy tienen que tomar en serio a Dios. Pero ustedes saben, igual que yo, que mucha gente se burla de Dios, se burla de su palabra, se burla de los evangélicos, se burla de lo que dicen. Para ellos son tonterías lo que dice la Biblia. Hermanos, nada puede ser tan necio como hacer de la misericordia de Dios una razón para provocarlo. Dios es paciente, Dios es bondadoso, pero eso no significa que yo pueda provocar su amor y su misericordia. Y es evidente que Dios está esperando con los brazos abiertos a los que quieran volverse a Él, porque Dios espera salvarnos. La misericordia de Dios hacia nosotros, los pecadores, es admirable. Dios nos ama y nos perdona. ¿Se acuerdan de la historia de Josué cuando cruza el río Jordán y se encuentra con la ciudad de Jericó? ¿Recuerdan esa historia? ¿Se acuerdan cuántos días los soldados, el pueblo de Israel da vueltas por Jericó? 7 días, una semana dando vueltas. Ahí, hermanos, en esa semana el pueblo de Jericó pudo haberse arrepentido, pudo haberse vuelto a Dios, pero no lo hicieron. Dios los pudo haber destruido el primer día, cuando ellos cruzaron el Jordán y enfrentaron Jericó. Los muros pudieron haber caído en ese mismo instante, sin haber tenido que esperar ni al otro día ni al siguiente. Pero Dios les dio una semana. ¿Sabe cuántos años predicó Noé para que la gente se arrepintiera y se volviera a Dios? La paciencia de Dios es prolongada
es bondadosa, pero tiene un límite. La paciencia de Dios tiene una fecha, tiene una hora y un momento. Eso fue lo que Él hizo con Jericó. Y llegó el día, después de una semana, que todos los muros cayeron y todos fueron destruidos. Hay una tradición judía que dice que el ángel Miguel, que es el ángel guerrero, dice la tradición, vuela con una sola ala. Y que el ángel Gabriel, que es el ángel mensajero, vuela con 2 alas, dice la tradición judía. ¿Y qué quiere decir con esto? Significa que Dios es más rápido en enviar mensajeros de paz y reconciliación que mensajeros de ira y destrucción. Porque el ángel de Jehová, que lleva el mensaje de reconciliación y paz, avanza más rápido que el ángel que destruye, que el ángel de guerra. Esa es una tradición judía. Dios está esperando que los que no se han vuelto a Él se vuelvan. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero eso no significa que no llegará la hora y el momento cuando Dios pida cuentas. Y el mensaje de esta tarde es ese: no dejes pasar el tiempo, no esperes. El amor y la misericordia de Dios tienen una hora de expiración. La bondad expira en algún momento. Y Dios no lo ha hecho porque su misericordia es grande. Y Él espera, dice el Nuevo Testamento, que todos lleguen al arrepentimiento. De tal manera que la invitación para ti y para mí está clara. Y gracias a Dios y a su misericordia que en algún momento ustedes y yo aceptamos y nos fuimos a sus brazos y Él nos acogió y Él nos recogió. Pero no aquellos que todavía no lo han hecho. Esta invitación es para ellos especialmente, querido amigo y amiga, que todavía no has tomado en serio las palabras de la Escritura. Tal vez este sea el momento y la hora para que tú digas: sí, Señor, no quiero esperar más. Este es mi momento, esta es la hora. Algunas personas tienen por costumbre decir mañana, después, más adelante, soy muy joven, más adelante, tal vez. Pero ellos no saben que ese mañana nunca llega. Nunca llega. Porque en esa espera del mañana para volverse a Dios, su vida se termina y las oportunidades también. Que el Señor nos ayude. Nosotros, los que ya lo conocemos y sabemos de su misericordia y de su bondad, si hay algunas actitudes que tenemos que cambiar, no las dilatemos más. No esperemos más. Hagámoslo. Y aquellos que todavía no han entregado su corazón a Cristo, no espere más. Dios es misericordioso, es verdad. Él es compasivo, es verdad también. Pero todo tiene un límite. Que el Señor nos ayude. Dios bendiga a nuestros amigos y amigas que nos ven a través de nuestras redes sociales y están escuchando el mensaje de hoy, 17 de octubre, con fecha y hora, cuando son las 7:33. El Señor está diciendo: este es el momento, esta es la hora. Ven